Hola, bienvenidos a este nuevo video donde continuando con los conceptos de la unidad de razones, proporciones y porcentajes, vamos a mirar hoy día los tipos de proporciones o cómo se relacionan las magnitudes de manera proporcional. ¿Ya? Soy Claudia Lago, así que bienvenido a este video. Primero recordemos, ¿cierto?, que la serie vimos en el video anterior la serie de razones y el valor desconocido en una proporción, donde básicamente en una serie de razón nos encontramos con una expresión que compara varios elementos o compara magnitudes de manera simultánea. Como por ejemplo este que habla del reparto de una herencia entre 4 hermanos a la razón de 2 es a 3 es a 4 es a 7. Se deben repartir 400 millones de pesos en esa razón. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Tal como lo hablamos en el video anterior, debemos sumar las razones, 2 es a 3 es a 4 es a 7, y este total, dividir nuestro todo en ese total, generando la razón 400 millones es a 16 y sacamos el valor de la razón. ¿Qué significa esto? Que hemos armado 16 grupos de 25 millones cada uno. Para el primer hermano le corresponden dos grupos de 25 millones, son 50.000. Al segundo hermano le corresponden tres grupos de 25.000. Al tercer hermano 4 y al otro hermano, al cuarto, 7, el que se lleva la mejor tajada de esta herencia. Si sumamos nuestras cantidades, podemos comprobar que efectivamente nos da el total original, que fue lo que dividimos en la razón de 2 es a 3 es a 4 es a 7. Entonces no olvidemos que para resolver una razón, la serie de razón, sumamos las razones y dividimos nuestro todo en esa cantidad. También vimos cómo calcular el valor desconocido en una proporción cuando aplicamos la regla de 3 simple o este teorema fundamental haciendo un despeje de un valor desconocido. ¿Cierto? Esta regla de 3 que dependiendo de la incógnita que estemos buscando, para todos los términos distintos se llama cuarta proporcional geométrica. Si tenemos valores repetidos en ambas razones, se llama tercera proporcional geométrica. Y si el valor desconocido está repetido en ambas razones, se llama media proporcional geométrica y usamos la raíz cuadrada para poder calcularlo. Eso fue lo que trabajamos, hicimos ejercicio, trabajamos en la comprobación y además quedaron unos problemas propuestos que espero que los hayan resuelto. El día de hoy, continuando con la relación de proporcionalidades, veremos que hay dos tipos de relaciones entre dos magnitudes. Miremos estos dos casos que vamos a presentar. En una receta se incluyen 3 huevos por cada 12 personas. Si aumenta la cantidad de personas a 15 o a 20 o a 50, ¿aumentará la cantidad de huevos que se requiere para la preparación? La lógica dice que sí, que efectivamente al aumentar la cantidad de personas debemos aumentar la cantidad de huevos que necesitamos para esta preparación puntual. Miremos el siguiente ejemplo, el siguiente caso. Una máquina demora 8 horas en realizar un trabajo a una rapidez promedio de 40 km por hora. Si necesita reducir el tiempo a 6 horas o a 4 o incluso a 2 horas, ¿debe aumentar o disminuir la rapidez promedio? ¿Qué creen ustedes? Si disminuye la hora, ¿qué va a pasar con la rapidez? Tiene que hacer el trabajo en menos tiempo, por lo tanto, ¿qué pasa con la rapidez promedio? ¿Aumentará? Claramente nuestro primer instinto dice que si queremos demorarnos menos, tenemos que aumentar la rapidez. Entonces, si ustedes observan, estas dos relaciones de magnitudes son distintas. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en el primer caso, al aumentar la cantidad de personas para las cuales debemos cocinar, debemos aumentar también la cantidad de elementos, en este caso los huevos que necesitamos usar. Versus el segundo caso, que al disminuir el tiempo que necesitamos para realizar un trabajo, debemos aumentar en este caso la rapidez para realizar ese mismo trabajo y así poder reducir el tiempo. Entonces, estos dos ejemplos son relaciones de magnitudes proporcionales. Sin embargo, no son el mismo tipo de proporción.
¿Qué tipos de proporción son? Bueno, para el primer caso, las magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que cuando dos magnitudes nosotros podemos chequear que al aumentar una, la otra también la hace de manera proporcional o de manera recíproca. Si una disminuye, la otra también disminuye de manera proporcional. La relación entre las magnitudes es una proporción directa o son directamente proporcionales. Mientras que en nuestro segundo caso o nuestro segundo ejemplo, donde al disminuir la cantidad de días de trabajo necesitamos aumentar la rapidez, las magnitudes se relacionan inversamente proporcionales. Eso quiere decir que al aumentar una, disminuye la otra o viceversa. Si una de ellas disminuye, aumenta la otra. En este caso hablamos de magnitudes inversamente proporcionales o proporción inversa. Algunos hablan de no directa, pero el nombre correcto es inversamente proporcional. En el día de hoy veremos las magnitudes directamente proporcionales, cuyas características esenciales, como ya lo mencionamos, o las dos aumentan de manera proporcional o ambas disminuyen en la misma proporción. Eso quiere decir, por ejemplo, que tenemos muchos casos en la vida cotidiana, como el consumo de energía versus el gasto. Si consumo más energía, si tengo más aparatos en mi casa enchufados, es obvio que voy a gastar más. Si estudio más, mejorarán mis notas. Obvio que esperamos que las notas mejoren, por lo tanto, son magnitudes que se relacionan de manera directamente proporcional. El tiempo. A mayor tiempo recorro mayor distancia. Mientras más tiempo pasa, recorrido mayor distancia, efectivamente. Por lo tanto, ambas magnitudes se relacionan de manera proporcional. Lo mismo con la cantidad de huevos y la cantidad de personas que hablaba nuestra receta. A mayor cantidad de personas o mayor cantidad de individuos, más huevos necesito para mi preparación. Otra característica que tienen las razones, las magnitudes que son directamente proporcionales, es que la razón entre ellas siempre se mantiene constante. Es decir, si nosotros calculamos el cociente entre los valores, siempre se va a mantener constante. Por ejemplo, para 12 personas necesito 3 huevos. Para 8 personas necesito 2 huevos. El cociente entre ellos, 2:3. La división entre ellos es siempre una constante. Para 24 personas voy a necesitar 6 huevos, que es el doble de la cantidad que necesito para 12. Entonces siempre se mantiene constante el valor de la razón para magnitudes directamente proporcionales. Y una tercera característica que tiene y que lo podemos ver de la manera gráfica es que cuando dos magnitudes se relacionan de manera proporcional, directamente proporcional, ellas generan como gráfica una línea recta ascendente. Por ejemplo, el tiempo y la distancia, ya lo dimos como ejemplo hace rato atrás, son una magnitud directamente proporcional. A mayor tiempo he recorrido una mayor cantidad de distancia. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué hacemos para resolver un problema de magnitudes directamente proporcionales, como el del huevo y las personas? Efectivamente se usa la regla de 3 que ya hemos practicado al despejar el valor desconocido en una proporción. En este caso, ¿cierto? Para nuestra receta necesitamos despejar la cantidad de huevos que necesitamos para 15, para 20, para 50. Planteamos las proporciones. 3 es a x, 3 huevos es a x huevos, no sabemos qué cantidad necesitamos, como 12 es a 15. Yo, de una forma muy personal, siempre trato de ordenar las razones en términos de las magnitudes. En este caso tenemos dos magnitudes, cantidad de huevos y cantidad de personas. Yo formo la razón con la cantidad de huevos, 3 es a x, como una razón de la cantidad de personas, 12 es a 15. Como podemos apreciar, en cada una de las razones cambia el número de personas porque debemos hacer para 15, para 20, para... Después, aplicando la regla de 3 simple, tal como lo conversamos, multiplicamos cruzado y dividimos del tercer término, en cuyo resultado para lo primero necesitamos 3 huevos y 3 cuartos. En el segundo caso necesitamos para 20 personas 5 huevos. Y en el tercer caso para 50 personas necesitamos 12 huevos y medio. Claro, puede parecer irrisorio porque
dice uno el resultado en términos de cantidad de huevos, como saco los 3/4, pero estamos pensando en el cálculo de la proporción, del valor desconocido de la proporción, más que la estructura lógica, en este caso del ejercicio. Ahora, ¿puedo colocar en una receta 3 huevos y 3/4? Posiblemente sí. Como les decía, un consejo: plantee siempre las proporciones de manera ordenada para evitar cualquier complicación y desorden. ¿A qué me refiero? En el caso de siempre que estamos comparando magnitudes, ¿cierto? Aquí tenemos la cantidad de huevos, que es una, y la cantidad de personas, que es otra. Insisto en formar una razón por cada una de las magnitudes. Tal como lo comenzamos, el valor de la razón entre dos magnitudes que son directamente proporcionales se mantiene constante. Si nosotros calculamos el cociente entre las personas y la cantidad de huevos, vamos haciendo el cociente y nos damos cuenta que siempre se mantiene constante entre ellos. También, como lo dijimos dentro de la característica, cuando las magnitudes son directamente proporcionales, a medida que una aumenta, la otra también lo hace, o si una disminuye, también lo hace, pero gráficamente lo que generan son puntos que se distribuyen linealmente en el plano. Es decir, un huevo me alcanza para 4 personas, necesito un huevo, para 12 personas necesito 3 huevos, y así sucesivamente. Tenemos unos ejercicios para que puedan trabajar, implementarlos y desarrollarlos de manera aplicando la regla de 3 simple. Cualquier consulta en la clase. Saludos.